Lo había perdido todo, su futuro era un desierto inhóspito, tan vasto e implacable como el cielo azul que se extendía sin fin sobre las llanuras del oeste. ¿Quién podría ayudarla? Para Elena, el polvo rojo que cubría sus zapatos desgastados era lo único que quedaba de su pasado, un pasado barrido como un remolino en un día ventoso. Era la hija del último molinero de la ciudad de Brookfield, Wisconsin. El arroyo se secó hace 3 estaciones, llevándose consigo no solo el agua que movía la vieja rueda del molino, sino también la esperanza de su padre, un hombre que creía en la tierra con la misma fe con la que Elena creía en la fuerza de sus propias manos. Él se fue primero, víctima de la fiebre del pantano, dejando solo deudas y el sabor amargo del fracaso. La madre de Elena, ya frágil, se marchitó después, como una flor sin agua, llevándose a la tumba el brillo de sus ojos y la melodía de su voz, y entonces llegó la noticia, traída por un serif con una mirada de pena y un papel con sello del gobierno. La hipoteca del molino, un secreto guardado por el padre, había llegado a su plazo final, sin herederos, sin bienes, solo quedaba la tierra, que ahora pertenecía a algún banquero lejano en la ciudad. Elena tenía poco más de 20 años, el cabello color arena siempre recogido en una trenza floja y unos ojos que ya habían visto más tristezas que años vividos. Sus manos, antes hábiles para manipular sacos de harina y reparar pequeños mecanismos, ahora estaban vacías. Ya no había granos para moler, ni pan para hornear, ni un hogar que pudiera llamar suyo. El último recuerdo de la vida que conocía era una pequeña caja de madera de pino, que contenía solo un amuleto que solía usar su madre, una piedra pulida, verde como la hierba de un oasis. Era todo lo que tenía, y lo único que la protegía del desespero que la envolvía como una nube de langostas. El camino hacia el oeste era la única dirección que tenía sentido. No había nada detrás, y por delante, la promesa vacía de un nuevo comienzo en tierras desconocidas. El vagón de la diligencia era estrecho, el olor a sudor lleno invadía sus fosas nasales, y el vaivén constante le dolía en los huesos. Ya cansados, los demás pasajeros eran un borrón, rostros anónimos en busca de algo que Elena ni siquiera sabía qué era. Observaba el paisaje pasar, la vegetación baja cediendo paso a cactus solitarios, las montañas lejanas delineándose, con dramatismo bajo el sol inclemente. Era una tierra vasta, indomable, y se preguntaba si habría espacio para alguien como ella, que solo cargaba el peso de un pasado que ya no existía. Había algo intimidante en la inmensidad del oeste. ¿Cómo podía una persona sola, sin dinero, sin conexiones, sin siquiera un destino cierto, sobrevivir allí? ¿Serían las historias de riqueza y nuevas oportunidades solo cuentos de hadas para ingenuos? ¿Acaso todos los que se aventuraban por esas tierras tenían un plan, una estrategia, un puerto seguro, mientras que ella solo tenía el vacío? La mente de Elena era un torbellino de preguntas, y cada respuesta la llevaba a un callejón sin salida. La pequeña ciudad de Dusty Gulch apareció en el horizonte como un espejismo, un grupo de construcciones de madera con techos polvorientos. El olor a pólvora y sudor se mezclaba con el aroma de carne asada y whisky barato. La diligencia se detuvo con un golpe brusco, y Elena bajó, sintiendo el suelo firme bajo sus pies, pero la cabeza le daba vueltas. El salón, la herrería, el almacén, todo parecía salido de un sueño febril, con hombres de sombreros grandes y pesadas cartucheras recorriendo las calles de tierra apisonada. Se sintió una extraña en tierra extraña, una muñeca de porcelana perdida en un campo de batalla. ¿Qué se hace en un lugar así, cuando se ha perdido la delicadeza del hogar y no se tiene la fuerza bruta de un pistolero? El hambre comenzó a roerle el estómago, un recordatorio cruel de su situación. Solo tenía unas pocas monedas escondidas en el forro de su falda, dinero quizás para una comida y un lugar donde dormir una noche. ¿Y después? El vacío seguiría acechándola. Se preguntaba si alguien, en medio de ese bullicio ruidoso, notaría a la pequeña mujer parada en la acera, sin saber a dónde ir. Alguien vería la desesperanza en sus ojos, o el miedo que le apretaba el pecho como un nudo. La noche cayó, y con ella,
el frío cortante del desierto. Elena encontró refugio en un rincón oscuro de un callejón, cerca de unas cajas vacías. Se envolvió en su chal delgado, tratando de alejar el frío y las preguntas que no paraban de rondar en su mente. El futuro era un punto ciego en el horizonte, y no tenía brújula. ¿Cómo puede alguien que lo ha perdido todo, absolutamente todo, encontrar un nuevo comienzo en estas tierras ásperas? Y más importante aún, ¿cómo se reconstruye a uno mismo cuando las bases de la propia identidad han sido arrancadas, como las raíces de una planta seca? El sueño vino en fragmentos, acunado por el aullido distante de los coyotes y la incertidumbre del mañana. Al despertar, el sol ya castigaba las calles de Dusty Gulch, y el murmullo de la ciudad, al levantarse, comenzaba a resonar. Elena sintió un vacío aún mayor en el estómago, pero sabía que no había tiempo para lamentaciones. Tenía que moverse, buscar, intentar. ¿Pero qué? ¿Y dónde? En el centro del pueblo, un grupo de hombres formaba un círculo, observando algo con curiosidad. Elena se acercó, dudosa, y vio la razón de la atención. Un hombre, de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y una barba rala, estaba reparando una vieja carreta, sus manos grandes y callosas trabajando con una precisión sorprendente en una rueda rota. No había prisa en sus movimientos, solo una concentración profunda. No parecía tener mucho, sus ropas eran sencillas y polvorientas, pero había dignidad en su postura, una calma que contrastaba con la prisa y la avidez que Elena había sentido. En la ciudad grande, no pedía atención, ni ostentaba nada, solo trabajaba. Sus ojos, aunque enfocados en la tarea, parecían cargar una historia de trabajo duro y quizá de soledad. ¿Qué se encuentra cuando nunca se ha tenido nada que perder? Y sería posible que, en medio de esa inmensidad de pérdidas, ella también pudiera encontrar algo que la hiciera seguir adelante, algo que no se midiera en tierras o monedas, sino en algo más profundo. Cuando la rueda estuvo finalmente reparada, él se levantó, limpiándose las manos en el pantalón. El grupo se dispersó, y él se preparó para seguir su camino. Elena sintió un impulso, sacó de la pequeña caja de madera de pino el amuleto de su madre, la piedra verde pulida que guardaba entre sus cosas. Era una pieza simple, pero hecha con amor, con la esperanza de ahuyentar el mal. Extendió la mano, ofreciéndoselo al hombre. Él la miró con una sorpresa genuina, y Elena se dio cuenta de que esa era la primera mirada que la veía de verdad desde que su madre había partido. Era una mirada que no la juzgaba, solo la reconocía, una mirada que parecía entender el peso del vacío que ella cargaba, aunque él mismo nunca hubiese tenido nada que perder. Solo aceptó el amuleto, y por un breve instante, sus miradas se cruzaron, una chispa silenciosa en medio del polvo de Dusty Gulch. El hombre, que Elena pronto descubriría que se llamaba Silas, estudió el amuleto en su mano, una piedra verde, pulida que parecía desentonar con todo a su alrededor, el polvo, el sudor, la aspereza de la vida en la frontera. Sus dedos gruesos, acostumbrados a la rudeza de la madera y el hierro, lo acariciaron con una delicadeza inesperada. No preguntó qué era, ni por qué se lo ofrecía, solo lo guardó en el bolsillo de su camisa, un gesto que, para Elena, valía más que cualquier palabra de agradecimiento. Aquella simple aceptación era un reconocimiento silencioso del vínculo que comenzaba a formarse. Silas no era hombre de muchas palabras. Sus ojos, sin embargo, hablaban en silencio. Eran ojos que habían visto la dureza del mundo, pero que aún conservaban un brillo de honestidad, de cansancio, y tal vez de una resignación que Elena comenzaba a comprender. Se volvió hacia ella y, sin decir palabra, señaló la carreta recién reparada. ¿Vas hacia el oeste?, preguntó con una voz ronca, como grava arrastrada. Era la primera vez que le hablaba, y Elena sintió un escalofrío. Sí, respondió ella, la voz más débil de lo que habría querido. No tengo a dónde ir. Silas asintió, como si esa fuera la respuesta más obvia del mundo. Ya había oído historias así incontables veces, hombres y mujeres que llegaban a Dusty Gulch con los bolsillos vacíos y los sueños en ruinas,
buscando una última oportunidad en el oeste implacable. ¿Necesitas transporte?, ofreció, sin esperar respuesta. Voy al Valle de las Sombras. Hay una granja allí que necesita ayuda. Elena vaciló. El Valle de las Sombras. El nombre no sonaba precisamente acogedor, pero cualquier cosa era mejor que la calle, y la idea de ir con alguien, aunque fuera un desconocido, ofrecía una pequeña chispa de seguridad. Yo acepto. Gracias, dijo, sintiendo un calor que se extendía por su pecho. Silas no sonrió, pero tampoco puso objeciones. Tomó algunos sacos de lona del suelo de la carreta y los lanzó a la parte trasera. Puedes ir ahí, el camino es largo y se sacude bastante. Elena subió con dificultad, acomodando su pequeña mochila. Notó que la carreta, aunque vieja, estaba bien cuidada, y los caballos parecían fuertes y sanos. Silas tal vez no tuviera posesiones, pero cuidaba bien lo que tenía, y en ese momento, esa era una cualidad que Elena aprendía a valorar más que ninguna otra. El viaje fue largo y silencioso. El sol golpeaba sin piedad, y el polvo levantado por las ruedas de la carreta se colaba por todos los rincones. Silas parecía acostumbrado a la soledad y al ruido de la carretera. Silbaba una melodía baja y desafinada de vez en cuando, pero no iniciaba conversación. Elena, por su parte, agradecía el silencio. Su mente estaba demasiado llena de luto e incertidumbre como para entablar cualquier tipo de conversación. Observaba el paisaje pasar, la vegetación transformándose gradualmente de cactus a arbustos espinosos y, finalmente, a los primeros árboles retorcidos. ¿Por qué el Valle de las Sombras?, se atrevió a preguntar Elena, después de horas de silencio, la voz áspera por el polvo. Silas apretó las riendas. Es donde nací, y donde pienso morir, respondió sin apartar la vista del camino. No había melancolía en su voz, solo un hecho, una aceptación. ¿Viviste allí toda tu vida?, continuó ella, curiosa por la historia de aquel hombre tan callado. Desde que tengo memoria, nunca tuve a dónde ir, así que me quedé allí, respondió, con un encogimiento de hombros. No tengo familia, ni nada que me ate a otro lugar. Esas palabras, nunca tuve nada, resonaron en Elena. Ella lo había perdido todo, y él nunca había tenido. Era una especie de simetría extraña entre sus vacíos. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó ella, sintiéndose un poco más cómoda. Hago de todo, arreglo cercas, cuido el ganado, ayudo a construir si hace falta. Lo que surja, lo hago, explicó. La tierra es dura, pero honesta. Da lo que siembras, si trabajas. Elena pensó en sus propias manos, manos de artesana que ahora estaban ociosas. ¿Sería capaz de adaptarse a la aspereza de esa vida? ¿Podría encontrar propósito donde antes solo había habido pérdida? La carreta comenzó a subir una cuesta empinada, y el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El paisaje estaba cambiando, las sombras de las montañas alargándose y cubriendo el valle frente a ellos, dándole su nombre. El aire se volvió más frío, y Elena se arropó con su chal. Cuando llegaron al Valle de las Sombras, la oscuridad ya había devorado la luz del día. La granja era más un pequeño rancho que una gran propiedad, con una casa de madera modesta, un granero y algunos corrales. La luz de una lámpara parpadeaba en la ventana de la casa principal, y el ladrido de un perro saludó su llegada. Silas detuvo la carreta y bajó con su calma habitual. Llegamos, dijo, su voz un poco más suave que antes. Un hombre robusto, con sombrero de vaquero y barba espesa, salió de la casa. Silas, pensé que ya no vendrías. ¿Y quién es ella?, preguntó, con la mirada curiosa fija en Elena. Soy Elena, se adelantó ella, bajando de la carreta. Él me dio un aventón, lo perdí todo y estoy buscando trabajo. El ranchero, que se presentó como Head, la estudió de arriba a abajo. Había desconfianza en su mirada, pero también un atisbo de curiosidad. ¿Una mujer, para trabajo duro? No tenemos mucho para ofrecer, señorita. Solo un techo y comida a cambio de ayuda con las tareas. Elena no se ofendió. Esperaba esa reacción. Sé trabajar, señor. Sé cuidar gallinas, cocinar, limpiar. Y soy fuerte, aunque no lo parezca, dijo, mostrando sus manos callosas.
puedo aprender lo que haga falta. Heath se rascó la barba, pensativo. Silas, de pie junto a la carreta, observaba la escena en silencio, sin intervenir. Era como si supiera que Elena necesitaba defenderse sola. Está bien, por una noche, puedes quedarte en el viejo cobertizo de herramientas. Mañana veremos qué puedes hacer, concedió Heath, con voz cargada de escepticismo. Silas, ven a cenar. ¿Trajiste provisiones? Silas asintió y comenzó a descargar las cajas de la carreta. Elena sintió una mezcla de alivio y pánico. Tenía un techo, por ahora, pero, ¿y después? Siguió a Heath hasta el cobertizo, un pequeño refugio de madera que olía a polvo y metal oxidado. Había una cama improvisada con un colchón delgado y algunas mantas. Era simple, pero era un refugio. La luz de la lámpara que Heath dejó encendida iluminaba las herramientas colgadas en las paredes, cuchillos, martillos, sierras. Elena se sentó al borde de la cama, observando el débil resplandor del fuego en la casa principal. El sonido de las voces de Heath y Silas, indistinguibles, le llegaba como un murmullo distante. ¿Qué traería la mañana siguiente? ¿Aceptaría Heath su presencia realmente? ¿Serían sus manos, acostumbradas a crear belleza, capaces de afrontar la dureza de la vida en el rancho? Sacó el amuleto de su madre del bolsillo y lo sostuvo con fuerza. La piedra verde, un punto de color en medio de la oscuridad, parecía latir en su palma. Era lo único que la conectaba con su vida anterior, con un tiempo en que el futuro no era un abismo tan profundo. La mañana llegó al Valle de las Sombras como un martillazo en el silencio de la noche. Elena se despertó antes del amanecer, sintiendo el aire helado que se colaba por las rendijas del cobertizo. El hambre seguía siendo una punzada molesta, pero la determinación empezaba a reemplazar la desesperación. Sus ojos recorrieron el pequeño espacio, posándose en las herramientas colgadas, hachas, sierras, palas. Tal vez no tenía experiencia con eso, pero sus manos sabían lo que era el trabajo. Sabía que no podía fallar, no después de todo lo que había perdido, y no después de esa pequeña chispa de esperanza que Silas había encendido. Salió del cobertizo y encontró a Heath ya en el corral, separando el ganado con la ayuda de un perro flaco y atento. Silas no estaba a la vista. Elena dudó por un momento, sin saber cómo ofrecerse para ayudar. Heath la notó y gruñó. Pensé que dormirías todo el día. Si quieres trabajar, aquí no hay tiempo que perder. Era una invitación ruda, pero una invitación al fin. ¿Dónde puedo ayudar, señor?, preguntó Elena, enderezando la postura. Heath señaló el gallinero. Las gallinas necesitan agua limpia y alimento, y hay que recoger los huevos antes de que se rompan o los devoren los bichos. Elena asintió y se dirigió al gallinero. El olor a plumas y tierra húmeda invadió sus fosas nasales. Trabajó con un empeño que la sorprendió a sí misma. Llenó los bebederos, esparció el alimento y recogió los huevos con cuidado, colocándolos delicadamente en una canasta de mimbre que encontró. Sus manos, antes dedicadas al arte del barro, se adaptaban a la nueva tarea con una naturalidad inesperada. Había algo terapéutico en la repetición de los movimientos, en la sencillez del trabajo. Por un breve momento, se olvidó del dolor de la pérdida. Cuando regresó con la canasta llena, Heath la observaba desde lejos, sin expresión. «No eres inútil, al parecer», murmuró, tomando la canasta y llevándola a la cocina. «Ven a comer. Luego, necesitamos leña». El desayuno era simple: pan duro, carne seca y café fuerte. Silas estaba sentado a la mesa, comiendo en silencio. No miró a Elena, pero ella sentía su presencia, una especie de ancla discreta en aquel entorno rústico. Heath, en cambio, era más hablador, contando historias sobre lo duro del invierno que se avecinaba y la necesidad de almacenar provisiones. «Aquí no hay espacio para la flojera, señorita. Si no trabaja, no come. Es la ley del desierto», dijo, mirándola fijamente. Elena no se intimidó. «Lo entiendo, señor. He venido a trabajar». Después del desayuno, Heath le entregó un hacha vieja y señaló una pila de troncos en el patio. «Esa leña hay que partirla. El invierno es cruel, y tenemos que calentar la casa». Elena tomó el hacha, sintiendo el peso de la herramienta en sus manos. Era diferente a lo que conocía, pero recordó a su padre,
un hombre de trabajo, que le había enseñado a no temer al esfuerzo. Comenzó a partir la leña con movimientos torpes al principio, pero que pronto encontraron un ritmo. Con cada golpe, sentía una descarga de frustración y dolor transformarse en energía para seguir. Silas apareció a su lado en algún momento de la tarde. No dijo nada, solo tomó un hacha más grande y comenzó a partir troncos con una eficiencia que la dejó impresionada. Sus golpes eran precisos, limpios. Era como si él y el hacha fueran una sola extensión, parte del paisaje. Helena lo observaba, aprendiendo con sus movimientos. No intentaba enseñarle, pero su presencia y su ejemplo eran más didácticos que cualquier instrucción. Sentía que, al lado de Silas, la dureza del trabajo era menos solitaria. Al final del día, la pila de leña había crecido considerablemente. Sus manos estaban en carne viva, y sus músculos dolían, pero había una satisfacción genuina al ver el resultado de su esfuerzo. Heath salió de la casa y observó la leña con una expresión de sorpresa. Nada mal, señorita, nada mal para una mujer de ciudad. Era lo más parecido a un elogio que recibiría de él. Silas, como siempre, solo asintió, sus ojos transmitiendo un reconocimiento silencioso. En las semanas que siguieron, Helena se sumergió por completo en las tareas de la granja. Aprendió a ordeñar vacas, a cuidar cerdos, a remendar cercas y a plantar las primeras semillas de un huerto improvisado. Sus manos, antes dedicadas al barro, ahora eran las manos de una granjera. Cocinaba comidas sencillas, limpiaba la casa y mantenía todo en orden. La presencia de Heath, un hombre rústico y exigente, la mantenía alerta, pero era la presencia silenciosa de Silas lo que le daba consuelo. Él era un enigma, pasaba los días trabajando incansablemente, y las noches sentado frente a la chimenea, fumando su pipa y observando las llamas. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran pocas y reflexivas. Helena se dio cuenta de que él observaba todo, absorbiendo el mundo a su alrededor sin necesidad de expresarlo en voz alta. Empezó a admirarlo, esa fuerza tranquila que él emanaba, la resiliencia de quien nunca tuvo nada que perder, pero que aún así, nunca dejó de luchar. Una noche, mientras Helena preparaba la cena, Silas entró en la cocina con un trozo de madera en la mano. Se sentó a la mesa y, con un pequeño cuchillo, comenzó a tallar. Helena lo observó, curiosa. Trabajaba con la misma precisión con la que manejaba el hacha, sus dedos ágiles dando forma a la pieza. Después de un rato, terminó. Era un pequeño pájaro, delicadamente esculpido, con las alas abiertas como si estuviera a punto de volar. Silas lo colocó sobre la mesa, sin decir nada. Helena tomó el pájaro, sintiendo la suavidad de la madera. Era una pieza de arte, simple, pero llena de vida. «Es bonito», susurró, admirada. Silas solo asintió, y por un instante, Helena creyó ver un brillo en sus ojos, algo parecido al orgullo o la satisfacción. Era la primera vez que mostraba una faceta más allá del trabajo duro y el silencio. Tenía un talento, una pasión. «¿Haces esto a menudo?», le preguntó. Él hizo un gesto afirmativo. «Cuando hay tiempo. Es una forma de mantener las manos ocupadas». Esa noche, Helena dejó el pequeño pájaro de madera junto a su amuleto de piedra verde en el cobertizo. Las dos piezas, una que representaba lo que había perdido y la otra, lo que estaba empezando a encontrar, formaban una extraña y hermosa armonía. Comenzó a darse cuenta de que, al igual que el barro en sus manos, la vida también podía moldearse, y que, tal vez, la ausencia de algo no significaba el fin, sino la oportunidad de crear algo nuevo, algo distinto, algo propio. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. El invierno llegó, trayendo consigo el frío cortante y la nieve que cubría el Valle de las Sombras con un manto blanco e implacable. La vida en el rancho se volvió aún más desafiante, pero Helena no retrocedió. Ella y Silas trabajaban, codo a codo, rompiendo el hielo en los bebederos, quitando la nieve, cuidando a los animales con una dedicación que iba más allá del deber. La rutina era dura, pero cada tarea cumplida dejaba una satisfacción palpable, una sensación de que no solo estaban sobreviviendo a la naturaleza, sino enfrentándola con dignidad.
Durante las noches frías, reunidos alrededor de la chimenea con Heath, compartían comidas sencillas y un silencio cómodo. Elena contaba historias del molino de Prosperity Creek, de su vida con su abuela y de la belleza del arte del barro. Silas escuchaba, sus ojos fijos en las llamas, de vez en cuando haciendo una pregunta breve que demostraba que estaba atento. Y Silas, a su vez, a veces compartía anécdotas sobre la dureza del oeste, los peligros del camino y la soledad de las montañas. Elena descubrió que detrás de ese hombre callado había una riqueza de experiencias y una sabiduría que empezaba a valorar profundamente. Nunca habría imaginado encontrar tanto en un lugar que al principio parecía solo el final del camino. El Valle de las Sombras, con su nombre lúgubre, se estaba revelando como un refugio, un sitio donde la soledad era atenuada por la compañía de Heath y, especialmente, por la presencia silenciosa y constante de Silas. Aún llevaba consigo el dolor de la pérdida, el vacío dejado por todo lo que se fue, pero, al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a germinar, algo que no sabía cómo nombrar, pero que sentía en cada fibra de su ser, una semilla de esperanza, plantada en la tierra árida de su alma, regada por el trabajo y por la extraña conexión que había encontrado con un hombre que, como ella, parecía habitar la periferia del mundo, pero que juntos estaban comenzando a construir algo real y tangible. Aún no sabía qué era, pero estaba allí, creciendo en el silencio del oeste. El invierno en el Valle de las Sombras era una bestia de colmillos afilados. La nieve lo cubría todo con un manto blanco e implacable, y el viento aullaba como un lobo hambriento, buscando cualquier rendija por donde colarse. La vida en la granja de Heath se convirtió en una batalla diaria contra el frío y la escasez. Pero, en medio de la dureza, la presencia de Elena había transformado la rutina, trayendo un calor que el rancho no conocía desde hacía mucho tiempo. Heath, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, observaba a Elena con un respeto creciente. Veía su dedicación, la manera en que sus manos, antes de artista, se adaptaban a cada tarea, como enfrentaba la adversidad sin una sola queja. Silas, sin embargo, era quien sentía el cambio más profundamente. Su vida, antes marcada por la soledad y la rutina previsible del trabajo y el silencio, había adquirido nuevos contornos. Se sorprendía a sí mismo observando a Elena mientras cuidaba a las gallinas, con una sonrisa amable que él no sabía que podía formar, o mientras remendaba la ropa, su aguja volando con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de la tela. Los pequeños tallados de madera que hacía por la noche se volvieron más frecuentes, y ya no eran solo pájaros. Comenzó a esculpir figuras de ciervos, osos, e incluso una pequeña mujer de cabellos largos y recogidos, que guardaba escondida en un rincón de su baúl. Aún no sabía cómo, pero la presencia de Elena estaba desenterrando sentimientos que él creía muertos desde hacía mucho tiempo. Una tarde, la nieve caía sin cesar, y el ganado estaba inquieto en el establo. Heath había salido a buscar provisiones en Dusty Gulch, y Elena y Silas estaban solos en el rancho. Uno de los terneros comenzó a mostrar señales de enfermedad, tosiendo y temblando. Elena, que ya había aprendido a cuidar de los animales, con Heath, intentó cubrirlo con mantas, pero el animal parecía empeorar. Sintió que el pánico se apoderaba de ella. Silas, está muy débil. ¿Qué hacemos?, preguntó, con la voz quebrada. Silas se acercó al ternero, se arrodilló a su lado, lo examinó con cuidado, sus ojos expertos evaluando la situación. Es neumonía, dijo en voz baja. Necesita una infusión de hierbas y calor constante, y necesito ayuda para sostenerlo. Elena, sin dudar, lo ayudó a preparar las hierbas, que él sabía dónde encontrar incluso bajo la nieve. Juntos, administraron la infusión al ternero, y Elena pasó la noche a su lado, vigilando su respiración, mientras Silas se turnaba con ella, velando por la vida frágil del animal. Fue una noche larga y fría, pero con cada respiración más tranquila del ternero, una nueva esperanza se encendía en Elena. Al amanecer, el ternero estaba visiblemente mejor, y la mirada de Silas hacia Elena, en ese amanecer helado, valía más que 1000 palabras. Había respeto, una admiración silenciosa,
y algo más profundo que empezaba a florecer entre ellos. La proximidad forzada por el invierno y por la vida en el rancho comenzó a romper las barreras que Silas había construido a su alrededor. Hablaba un poco más, compartía sus observaciones sobre la naturaleza, sobre las estrellas que cubrían el cielo del oeste. Elena, a su vez, se sentía más cómoda para expresar sus pensamientos, para compartir los pocos buenos recuerdos de su infancia. Ella descubrió que Silas tenía un sutil sentido del humor, que se manifestaba en pequeñas sonrisas en las comisuras de sus labios y en un brillo en los ojos que ella había aprendido a reconocer. Un día, mientras ordenaban el granero, Elena encontró un trozo de barro seco y endurecido, olvidado en un rincón, un fragmento de su pasado. Lo tomó, sintiendo la familiaridad de la textura en sus manos. «Yo solía hacer cosas con esto», le dijo a Silas, mostrándole el barro. «Vasijas, estatuillas, mi abuela me enseñó». Silas tomó el barro y lo giró en sus manos. «Es un arte hermoso, la tierra habla a través de tus manos». Él la miró, y por primera vez, Elena sintió que él no solo veía a la granjera, sino a la artista que ella todavía era. Silas, entonces, hizo algo inesperado. La llevó hasta un pequeño arroyo que corría libremente incluso bajo la nieve. «Aquí hay arcilla. Es diferente de la que usabas, tal vez, pero es maleable», dijo, señalando la tierra húmeda en las orillas. Elena tomó un poco de la arcilla, sintiendo la suavidad y la plasticidad en sus manos. Era un regalo, una invitación silenciosa para que ella reencontrara una parte de sí misma que creía haber perdido para siempre. Aquella noche, moldeó un pequeño pájaro de arcilla, inspirada en el pájaro de madera que Silas le había dado. Era un gesto de correspondencia, un reconocimiento mutuo de sus habilidades. El invierno comenzó a ceder, trayendo las primeras señales de la primavera. La nieve se derretía en arroyos sinuosos, revelando la tierra marrón oscura y los primeros brotes verdes. Heath, al regresar de uno de sus viajes, notó el cambio en el rancho. No era solo el orden y la organización que Elena había traído, sino una atmósfera diferente, más ligera. Veía la mirada de Silas hacia Elena, algo que nunca había visto en el taciturno hombre del desierto, y veía el brillo en los ojos de Elena, un brillo que no era de desesperación, sino de resiliencia y, quizás, de un nuevo propósito. Una tarde, mientras cuidaban de los potros recién nacidos en el granero, Heath se acercó a Elena y Silas. Los observó trabajando lado a lado, en un silencio cómodo, con una eficiencia que antes no imaginaba. «Tengo algo que decir», comenzó Heath, con la voz más suave de lo habitual. «Este rancho ha sido solo un pedazo de tierra para mí por mucho tiempo, un lugar para trabajar, para sobrevivir». Miró a Elena. «Pero tú, Elena, le has devuelto la vida, y tú, Silas, nunca has sido de muchas palabras, pero veo lo que está pasando aquí». Elena y Silas se miraron, sorprendidos. Heath no era de sentimentalismos. «El invierno fue duro, pero ustedes dos trabajaron como si fuera suyo, y cuidaron del ternero como si fuera un hijo. Veo que la dedicación de ustedes es verdadera». «Llora, estoy envejeciendo, y no tengo herederos. Pensé en vender el rancho, pero ahora, no sé». Hizo una pausa, mirando las montañas a lo lejos. «Si ustedes quieren, pueden quedarse, no como empleados, sino como socios. Podemos trabajar juntos, construir algo aquí. Esta tierra necesita a quien la ame, y ustedes, creo, la aman». La propuesta de Heath los tomó por sorpresa. ¿Socios? Elena, que lo había perdido todo, y Silas, que nunca había tenido nada, estaban siendo invitados a construir algo desde cero, juntos. Era una oportunidad, una verdadera oportunidad de un nuevo comienzo, no solo de supervivencia. Elena sintió un nudo en la garganta, miró a Silas, que estaba inmóvil, con los ojos fijos en Heath. Había una vacilación en su rostro, una duda que ella no comprendía. «¿Silas?», preguntó, con la voz casi en un susurro. «¿Qué te parece?». Silas desvió la mirada de Heath y la posó en Elena. Sus ojos, que siempre habían sido tan expresivos en el silencio, libraban una batalla interna. Había pasado toda la vida sin nada, sin lazos, sin apegos.
La idea de tener un lugar, de tener algo que construir con alguien, era tan nueva como aterradora. Era el tipo de cosa con la que nunca se había atrevido a soñar. Pensó en las tallas, en la sensación de ver a Elena sonreír, en la noche en que sacrificaron al ternero. Era una promesa de un hogar. Extendió la mano y tomó el amuleto de piedra verde que Elena todavía llevaba. Sus dedos rozaron los de ella. Nadie me había ofrecido un hogar antes, dijo, con la voz ronca. Acepto. Aquellas palabras sellaron un destino. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no de frío, sino de una emoción abrumadora. Un hogar, con Heath y con Silas. La tierra árida del Valle de las Sombras, el lugar al que había llegado sin nada, estaba comenzando a transformarse en un hogar. Y la sociedad con Silas, con aquel hombre callado y fuerte que la veía de verdad, prometía algo que ella nunca imaginó encontrar. La primavera estaba llegando, y con ella, no solo el florecer de las flores, sino el florecimiento de una nueva esperanza, arraigada en la resiliencia y en la improbable unión de dos vacíos que, juntos, estaban empezando a llenarse. La primavera llegó al Valle de las Sombras con una explosión de colores y vida. Las flores silvestres pintaban las colinas antes áridas, y el arroyo que serpenteaba por la propiedad cantaba una melodía alegre. El rancho de Heath, antes un lugar de supervivencia solitaria, ahora pulsaba con la energía de un nuevo comienzo. Elena y Silas, como prometido, se convirtieron en socios de Heath, y la transición fue más natural de lo que cualquiera podría haber previsto. Elena se dedicó a la huerta con la misma pasión con que moldeaba el barro. Sus manos, antes callosas por la arcilla, ahora cuidaban de la tierra, plantando semillas de vegetales y hierbas aromáticas. El verde que brotaba de la tierra era un espejo de la esperanza que renacía en su pecho. Descubrió que la tierra, así como el barro, respondía al cuidado y a la paciencia, y, en las raras horas libres, volvía a trabajar con la arcilla que Silas había encontrado para ella, moldeando pequeñas piezas que adornaban la casa, aportando un toque de arte y delicadeza al ambiente rústico. Silas, por su parte, encontró un propósito que iba más allá del trabajo arduo. La sociedad con Heath y, principalmente, con Elena, lo sacó de su caparazón de soledad. Todavía era un hombre de pocas palabras, pero sus gestos hablaban más alto. Construyó una cerca nueva y más fuerte para el ganado, con la misma maestría con que tallaba sus figuras de madera. Reformó el granero, e incluso reparó el viejo molino que antes estaba abandonado, adaptándolo para moler los granos que ahora se plantaban en el rancho. Sus ojos, antes cargados de resignación, brillaban con una nueva luz, un brillo de pertenencia. Las noches en el rancho se convirtieron en momentos preciosos. Heath, Elena y Silas se reunían junto a la chimenea, compartiendo comidas caseras y conversaciones tranquilas. Elena hablaba sobre la huerta, sobre las plantas y sus propiedades. Silas contaba historias sobre los animales, sobre la sabiduría de la naturaleza y los secretos del oeste. Heath, que antes era gruñón y reservado, ahora escuchaba con atención, e incluso contribuía con sus propias historias, revelando un lado más gentil que Elena y Silas nunca imaginaron que existía. La relación entre Elena y Silas se profundizó a su propio ritmo, sin prisa, como la naturaleza a su alrededor. No había grandes declaraciones, ni gestos exagerados. Había la complicidad en las miradas, el apoyo silencioso en las tareas, el consuelo de una presencia que se volvió indispensable. Se entendían sin palabras, en un tipo de comunicación que iba más allá de lo verbal, construida sobre la base de la resiliencia compartida y el respeto mutuo. Elena, que lo había perdido todo, encontró en Silas la estabilidad que su mundo derrumbado necesitaba, y Silas, que nunca había tenido nada, encontró en Elena un hogar, un propósito y una conexión que nunca supo que buscaba. Un día, mientras Elena recogía flores para adornar la mesa, Silas se acercó, sosteniendo en sus manos el pequeño pájaro de madera que él le había tallado en invierno, y el amuleto de piedra verde que ella le había dado. Extendió las manos, ofreciéndole ambas piezas. «Este pájaro ha vuelto a ti», dijo, su voz un poco más suave de lo normal.
y este amuleto me trajo suerte, te trajo a ti. La miró, y por primera vez, Helena vio la vulnerabilidad en sus ojos, una invitación a algo más profundo. Ella tomó las piezas, y sus dedos tocaron los de él. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Es la suerte que tú traes, Silas, susurró, sintiendo las lágrimas asomar a sus ojos. Tú me devolviste a la vida. En ese momento, en el corazón del Valle de las Sombras, entre flores silvestres y el olor a tierra mojada, entendieron. El vacío que ambos llevaban ya no era una carga, sino un espacio llenado por la presencia del otro, por la promesa de un futuro que construirían juntos. ¿Qué se encuentra cuando se pierde todo, y que se descubre cuando nunca se ha tenido? Nada. La historia de Helena y Silas nos muestra que el hogar no es solo un lugar físico, sino un sentimiento construido con valentía, resiliencia y la capacidad de ver el valor en el otro, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Ellos perdieron sus pasados y sus expectativas, pero encontraron, en la inmensidad y la dureza del lejano oeste, algo que valía más que cualquier riqueza, una conexión genuina, un propósito compartido y la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. A veces, el mayor regalo de la vida no es lo que se nos da, sino lo que construimos desde la nada, con las manos callosas y el corazón abierto. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el poder de la conexión humana y la resiliencia, comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Nos gustaría saber qué ha significado este viaje para ti.